tema de verdad es desafiante. Busco a las personas, no lo que poseen. Busco a las personas, no lo que poseen. Qué tremendo, hermano. Solo el tema ya me deja a mí pensando. Busco a las personas, no lo que poseen. Porque si uno hiciera eso, de buscar lo que poseen, no buscaría a los desposeídos. No buscaría a los que no tienen nada. Buscaría a los que tienen algo. Algo que me traiga cuenta, algo que me interese. Pues ustedes han de saber que en la vida espiritual muchas personas han perdido la visión y han hecho una labor espiritual en un inicio muy buena y de repente se han empezado a desviar y se han convertido en personas interesadas por lo material. Y entonces ahí se echó a perder el asunto, como dicen en mi pueblo, porque la Biblia dice en Marcos 12:40, el Señor estaba refiriéndose a los escribas y dice a sus discípulos: devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Se está refiriendo a los escribas que hacían estas cosas, que ya estaban más enfocados en lo material. Eso de devoran las casas de las viudas es bien fuerte, hermanos, aunque no pareciera o quizá no lo entendamos de entrada. Significa que van a las casas de las viudas sabiendo que no tienen quien dé la cara por ellas, que no tienen un esposo que las defienda o que las haga razonar, y las engañan y les dicen: voy a orar por usted, por esto, y el Señor le ofrece esto, el Señor le va a dar esto, y vamos a orar, y solo son 200 de ofrenda. Por poner un ejemplo así simple y que tal vez no tenga mucho sentido. Eso es obtener ganancia deshonesta del Evangelio. Eso es obtener ganancia deshonesta de las cosas espirituales. Es perversa y es malvada. En la actualidad hay muchos, incluso que andan de casa en casa, cobrando por dar profecía, por dar mensajes de Dios. Ese no es el esquema, ese no es el modelo que Jesucristo dejó para hacer iglesia. Es otro, y es el que nosotros hemos tratado de practicar aquí durante 31 años, mis amados hermanos, porque eso de que, imagínense que usted está enfermo y dice: hermano, ¿puede ir a orar por mí? Sí, hermano, solo que son 50 por la oración. Le aseguro que se enoja, ya no me recibe, o si se dejan allá, me da hasta 100. Pero no es esa la idea del Evangelio. Por eso el tema es desafiante, hermanos. Y lo digo con toda claridad, es desafiante para mí en primer lugar. Busco a las personas, no lo que poseen. Es claro que por la palabra también creemos nosotros, y espero que usted lo crea, que el obrero es digno de su salario, así dice la Escritura. Pero es un salario que se le otorga por su trabajo de forma natural, de forma espontánea, de forma desinteresada. Porque el que cuida de la iglesia, Dios cuida de él. El hombre o mujer de Dios no requieren de estar luchando por obtener una ganancia o mucha ganancia, y menos si es deshonesta, porque Dios cuidará de él y abrirá los corazones de las personas para darle lo que necesiten. Vean ustedes un ejemplo en Elías. ¿Quiénes le dieron de comer a Elías? Los hermanos de la iglesia. Los cuervos fueron usados por Dios. Hay tantos ejemplos que podríamos pensar y poner de cómo Dios cuida de sus siervos. Por eso es importante que nosotros busquemos a las personas, porque el interés es espiritual, es que se salven, es que estén fieles al Señor y que estén preparadas para cuando Cristo venga por su iglesia. Ese debe ser el afán de todo siervo de Dios. Y entonces no estamos de acuerdo con las personas que se aprovechan falseando la palabra de Dios y derivando incluso en sectas, ¿verdad? Y aprovechándose de la ausencia de fe o de la ausencia de conocimiento de las personas en cuanto a la Escritura. Como los que menciona el Señor Jesús en ese texto de Marcos 12:40, los famosos escribas.
Entonces nuestra propuesta para hoy, hermanos amados, es presentar ante Dios y ante ustedes como iglesia la verdad que nos ha movido a lo largo de estos 31 años acá en esta esquina de la 32 calle y 13 calle, 32 calle y 13 avenida, 32 calle B, perdón, y 13 avenida. 31 años desde nuestro fundador, Pastor Manuel Cruz, un hombre abnegado, un hombre que siempre amó a las personas por encima de sus posesiones y lo sigue haciendo. Así es la propuesta de este mensaje. Y ustedes, la verdad es que muchos de ustedes he visto cómo se han levantado, cómo también han sido movidos a lo largo de estos años a imitar esa actitud de sus pastores, a interesarse por las personas, pero no por lo que ellas poseen. No definitivamente por sus bienes, no definitivamente por su dinero. No nos hemos aprovechado de las personas en ese sentido. No hemos pedido injustamente. Tampoco hemos sancionado a los que no han sido fieles a Dios en sus diezmos. No hemos hecho tal cosa como poner allá un cartel, los que no han diezmado, los que están atrasados, aquí están. No. Ni siquiera hemos quitado privilegios porque no diezme la persona, porque no sea fiel al Señor, porque no es esa la intención del corazón pastoral. Es un asunto que Dios va a ir tratando con cada uno de nosotros. Ciertamente a través de la enseñanza de la Escritura, Dios nos va convenciendo a cada uno. A unos antes, a otros después. Unos se dejan convencer antes, otros se dejan convencer después. Pero siempre el enfoque será el bienestar de las personas, no solo espiritual, sino eventualmente físico. Eventualmente, en vez de pedir, se ha dado. Y tal vez no grandes cantidades, porque tampoco somos pudientes, tampoco somos adinerados o acaudalados. Ojalá. Han habido ocasiones en que yo he querido de veras tener millones para ayudar a algunas personas en sus necesidades tan grandes que tienen. Pero el que tiene no solo millones, sino mucho más, todo el oro, toda la riqueza de nuestro Señor. Y Él es el que atiende nuestras causas, es el que tiene control y cuidado de cada uno de sus hijos. Por eso quiero invitarles a un texto precioso que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo número 13, por favor, hermanos, y versículo 14. Perdón, capítulo 2, 1 de Corintios 12, versículos 14 y 15. Solamente 2 versículos. Cuando lo encuentre, se pone sobre sus pies y vamos a leerlo y luego vamos a hacer nuestra confesión bíblica. Creo que este va a ser el último domingo en que vamos a calzar nuestra confesión bíblica con somos imitadores de Cristo, ¿verdad? La otra semana les diré cuál será nuestra frase. ¿Lo tienen? ¿Les dije primera o segunda? Segunda, estamos bien. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 14 y 15. Amén. ¿Verdad que primera había dicho? No. Estaban en primera ustedes. Segunda. Los de aquí oyeron segunda, los de aquí oyeron primera. Entonces, hasta hay que hablar con el Señor qué está pasando conmigo. Pero es segunda, hermanos. Muy bien, leamos estos 2 versos. Dice: he aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón. Desde mi familia y congregación
hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice, somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y somos imitadores de Cristo. Por favor, tomen su lugar. Pueden ustedes ver que este texto base, esta porción bíblica, que es tan solo de 2 versículos, nos da algunas indicaciones sobre esto que acabo de estar diciendo. De buscar a las personas y no lo que ellas poseen. Estos 2 versículos nos hablan muy alto, muy claro, muy fuerte acerca de esta situación. Debemos entonces comprender nosotros que al entregar o al poner nuestra vida para salvación, debemos buscar a las personas y no sus posesiones o su dinero. Entonces aprendemos en estos 2 versos, primero, que no debemos ser carga para otros. No debemos ser carga para otros, lo dice el versículo 14. Y este versículo nos da dirección en cuanto a nuestra vida ministerial, hermanos. Y ojo, hermanos líderes, ojo, aquellos que anhelan ser servidores del Señor, aquellos que anhelan realmente servir al Señor, eventualmente incluso de tiempo completo. Lo primero que hay que buscar es a las personas. Dice el apóstol aquí que era ya tercera vez que él iba a buscarlos. Tercera vez que iba a buscarlos, y dentro del pasaje indica tercera vez para ir a vosotros. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Entonces podemos entender que era tercera vez que quería ir, pero las otras 2 no había podido. O era tercera vez que efectivamente iba a ir, porque las otras 2 también había ido. Pero les agrega, quiero que tengan claro, que no voy a ustedes para buscar lo que ustedes tienen, lo que ustedes poseen. Voy a buscarlos a ustedes. Voy a buscar. El Señor dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. No dice dame tu dinero, no dice dame tus posesiones. Dame, hijo mío, tu corazón. Porque pasa que con el corazón va todo, hermanos. Lo que usted tiene en su corazón, lo que usted está ahí aferrado a su corazón, eso seguramente el día que nosotros nos entregamos totalmente al Señor, que nosotros determinamos que queremos servir a Dios en la obra, va incluido todo lo que tenemos, porque es parte de nuestro tesoro que está en nuestro corazón. Entonces, la enseñanza simple y clara, directa, es que debemos tener intención de ir a las personas, pero no para que nos den, sino, si es posible, darles nosotros. Si es posible. No debemos tomar de ellos, no debe ser esa nuestra motivación. Si esa es nuestra motivación, estamos equivocados. Será mejor que renunciemos, será mejor que cambiemos de oficio, busquemos otra cosa que hacer, pongamos un negocio, pongamos otra cosa. Pero si nuestro corazón es puro delante de Dios y delante de los hombres, esto es lo que hay que hacer, buscar a las personas. Otra cosa que dice el mismo verso es que no seamos carga a los demás. No seamos carga a los demás. Literalmente es que yo me encarame en la espalda de alguien y que me lleve. Eso es ser carga. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a llevarme de aquí a allá a la panadería Capri, arriba, hermano? A Tuto. Ni entre 4, ni con ¿cómo se llama? Lo que usaban los paralíticos, su lecho, su camilla, y con eso. Estoy seguro que no. Pero eso es lo que sucede cuando nosotros vamos buscando lo que tienen las personas en vez de buscarlas a ellas. Somos carga. No hay que ser gravoso. Esa palabra gravoso es carga. Viene no de gravidez, que es relacionado con las enfermedades, sino viene de gravamen, que tiene relación con impuestos, con algo que es impositivo, con algo que es
requerido obligatoriamente de una persona. Entonces el apóstol Pablo le dice aquí, yo no quiero ser carga para usted, yo no quiero que me vean como un cobrador de impuestos, no quiero que me vean como un cobrador de una empresa o como alguien que está haciendo negocios con su vida. No, de ninguna manera. Quiero que me vean como alguien que está interesado en su alma, en su espíritu, en su relación con Dios. Por eso se nos aconseja a los pastores que no visitemos a los hermanos, y también va para los líderes, ¿verdad?, a la hora de almuerzo. Porque están sacando la gallina negra y de repente se sienten comprometidos a compartirla con uno. A no ser que nos inviten, a no ser que nos inviten, lo espero a la 1, hermano, por favor. Esa es otra cosa. Eso es otra cosa, dice el anuncio. Pero tenemos que ser cuidadosos, mis hermanos, de veras. A veces los hermanos se sienten comprometidos a darle algo al pastor o al líder que los visita y no tienen necesidad de hacerlo. Si lo quieren hacer de manera voluntaria, eso es parte de la relación del qué hacer juntos como iglesia y de la fraternidad. Pero no tiene que ser, hermano, mire, lo voy a llevar está y se prepara un doble litro. O prepárese un granjerito, hermano, ahí llego. No. Si les he dicho eso, seguramente ha sido en broma. Por cierto, hoy a mediodía quiero ir no. Quiero ir a mi casa, hermano. Allá sí le digo a mi esposa, prepárate unos frijolitos pintos y parados. No debemos ir a las horas de almuerzo o de alguna comida o a realizar las visitas cuando las personas acaban de recibir su sueldo o cuando acaban de recibir ¿cómo se llama? Su giro, su transacción de allá de los Estados Unidos. No, mis amados, se ve mal, a no ser que sea muy necesario, que la persona está enferma y es un momento en que hay que ir, no se puede esperar. Pero estas son situaciones especiales. Tampoco llegar muy noche a visitar a las personas porque se van a sentir comprometidos a darle hospedaje para que se quede a dormir ahí. Ya no se puede ir el hermano pastor, como ahora no tiene carro. Ahora, hermano, mire, después ahí en el rincón cerca de la gallina y de repente al amanecer ya no están ni el pastor ni la gallina. No hagamos sentir comprometidos a los hermanos, porque no debe ser esa la intención del ministerio. Debemos aprender que las personas incluso pueden ser que vivan tan limitadas, tanto como nosotros o más que nosotros, y como les dije, es algo, una invitación específica y especial, pues es un privilegio compartir con los hermanos. También nos enseña este versículo que debemos aprender a dar y no a pedir. Al no ser carga, yo no busco que las personas me den. Entonces estamos aprendiendo a no depender de ellas. Estamos aprendiendo que nosotros dependemos de Dios, que Dios es el que mueve corazones, que Dios es el que mueve voluntades. Por cierto, el dicho sea de paso y entre paréntesis, hermanos, en voz baja. Cada vez que alguno de ustedes, el Señor le pone en su corazón darme, además de que usted da sus ofrendas aquí o sus diezmos, de repente me da un billete para una su agüita. Como hicieron algunos, no se dieron cuenta, yo trataba que no se fijaran ustedes, pero algunos me dejaron un billete en mi mano aquí cuando vinieron a felicitar. Y lo primero que yo hago es darle gracias a Dios y apartar el diezmo para el Señor. Y fueron 10 quetzales. O quetzal lo aparto para el Señor. Y fueron 22 para el Señor. Y así, el 10%. Porque eso es lo que muestra que nosotros somos agradecidos y que no estamos buscando lo de las personas, los recursos de ellos. Que eso ocurre de manera voluntaria y ocurre por amor. Y el final de este versículo 14 es maravilloso porque dice, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Tápense los oídos, mis hijos, en este momento. Esto es importante, es maravilloso, porque
Lo que está diciendo aquí es que nosotros como líderes espirituales debemos comportarnos como los padres de otros, para evitar esperar que alguien nos dé, y por lo tanto nos disponemos a utilizar nuestros propios bienes como padres para apoyar a aquellas personas. Lo hacemos espiritualmente, y si podemos lo hacemos materialmente. A nuestros hijos, dicho sea de paso, los que somos padres, no son ellos los obligados a darnos. Pero si los hemos enseñado bien, si nosotros les hemos dado lo mejor de nosotros, llega un momento en que ellos voluntariamente, óigase bien, voluntariamente, ya reciben su sueldo y dicen: papá, esto es para usted, mamá, esto es para usted, o esto es para ayuda de los gastos de la casa. Ellos toman esas decisiones, pero no nosotros les ponemos la condición de que a tanto de su sueldo, si no, se me va de la casa. ¿No? Somos los padres los que debemos proveer para los hijos, no los hijos para los padres. Pero cuando eso sucede es porque hemos hecho una buena labor, hermano. Y los padres que tienen sus hijos pequeños ahorita, algunos ya estamos gozando de esa bendición de que los hijos nos ayuden, pero los que tienen sus hijos pequeños no desesperen, sigan cuidando bien de ellos, sigan dando lo mejor para ellos, y va a llegar el momento en que ellos voluntariamente van a devolver ese gesto de amor, de vida. Y entonces nos vamos al versículo 15, que dice que debemos gastar lo nuestro. Ahí va más fuerte todavía. Dice el 15: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. No, lo mío. Eso es mío. No, ni lo toca. No, Pablo dice: con el mayor placer, aunque me quede en la vil calle, yo voy a gastar lo mío. Porque eso es lo que hizo Jesucristo. Él está siguiendo el modelo de Jesucristo. Recuerden, imítame porque yo imito a Cristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Lo dio todo por nosotros, hasta su propia vida, literalmente. Y Pablo ahora, esta expresión sí que es poderosa. Y yo con el mayor placer, no a regañadientes, no triste, no por necesidad, como dice en otro pasaje. No, yo lo gastaré lo mío con placer, y aún yo mismo me gastaré. Yo mismo me gastaré. ¿Ha visto usted siervos de Dios con toda la energía cuando son jóvenes? Después de algunos años, ya no son los mismos. Ya no tienen el mismo dinamismo, ya no tienen la misma fuerza. Yo no sé si se han dado cuenta cómo subo yo al púlpito cuando me toca subir. Se han dado cuenta que me apoyo en la pared. Pero hace 31 años no subía así. De hecho, creo que no había púlpito. Hace 31 años. Pero hermanos, las cosas van cambiando. Yo he conocido siervos ya grandes. Cuando digo grandes, es porque yo me siento patojo todavía delante de ellos. Ya grandes, estoy hablando de 80 y tantos, 90 años. Ministros del Evangelio que han gastado su vida. Se han gastado literalmente por servir al Señor, y tienen toda mi admiración, hermano. Ellos tienen todo mi reconocimiento, y doy gracias a Dios por el ejemplo que ellos nos han dado. Que por cierto, como esta es una serie de transición, voy a pecar, como dicen los jóvenes, de spoiler ahora, pero en este año, hermano, nosotros vamos, aparte de recibir todas las enseñanzas que vamos a recibir de la palabra, vamos a estar conociendo un poquito la vida de nuestros mayores en la vida cristiana. Cuando digo nuestros mayores, me refiero a nuestros antecesores en el Evangelio, desde los reformadores, allá de Martín Lutero para acá, hasta quizá personas que nosotros conocimos personalmente, que han trabajado en el Evangelio, que han gastado su vida en el Evangelio, y que nos enseñan mucho de cómo hacer en la iglesia, de cómo trabajar en la iglesia, de cómo trabajar en la obra. Son un modelo para nosotros.
Por eso ese recurso va a ser importante, y es tan importante que ya hemos nombrado una comisión que se va a encargar de eso. Cada domingo, a partir del otro domingo, vamos a tener, no sé si acá en la pantalla o relatado de parte de ellos, 10 minutos en una síntesis de la vida de algún personaje histórico del Evangelio que nos va a dejar grandes enseñanzas. Dicho esto, entonces, y para aclarar nada más, spoiler, que es muy serio. Yo lo dije, pero es adelantar algo, ¿verdad? Es decir algo que yo ya vi, que yo ya sé, pero otros no lo saben. Es como dar una noticia adelantada, ¿verdad? Cuando no correspondía, perdonen eso. Pero hermanos, digo esto porque realmente lo que vemos aquí es que nosotros tenemos mucho que aprender. Yo a mis 63 vivarachos años todavía tengo mucho que aprender como ministro del Evangelio. Y no sé si me va a dar tiempo, la vida y la energía que Dios me dé para terminar de aprender lo que tengo que aprender. Si no, le tocará al siguiente seguir aprendiendo eso y poniéndolo en práctica para llevar la obra del Señor adelante. Pero debemos gastar lo nuestro. ¿Cómo? Con mayor placer. Con mayor placer. No puedo pasar desapercibido. Tengo un mayor placer en gastar lo mío. Por eso también tienen mi admiración los anfitriones de los grupos, hermanos. ¿Cuántas sillones de los hermanos habremos destruido en el trabajo de los grupos? ¿Cuántas sillas o cuántos banquitos habremos quebrado? Peor si el pastor se ha ido a sentar ahí con lo pesadito que está. Truenan los banquitos, se les doblan las patillas a los pobres. ¿Cuánto ellos han gastado lo de ellos para servir al Señor, para recibirnos en su casa? Pero no porque se quebró un banquito, ahora hermanos, aquí ya no se puede hacer el grupo posting, otra. No. Con mayor placer lo hacen. Se sienten útiles en la obra del Señor. Y eso es algo, si usted quiere, sencillo, como un ejemplo para que nosotros nos demos al Señor enteramente. Que nosotros, hermanos amados, pongamos nuestra vida para salvación de otros. Ahora, cuando nos regalan cualquier cosa, aún la más simple, decimos qué bendición cuando nos regalan. Pero Pablo dice que hay mayor placer y bendición en gastar lo personal. De hecho, el Señor Jesús, y es Pablo el que recoge estas palabras y dice que el Señor Jesús dijo, dice Pablo, que más bienaventurado es dar que recibir. Eso me recuerda toda la filosofía que está en Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, en donde es un don de Dios disfrutar del fruto de nuestro trabajo, aunque claro está que no es simplemente que nos den al obrero, que es digno de su salario, pero hermano, es maravilloso saber que todas las cosas hechas en la iglesia son hechas espontáneamente, son hechas por voluntad, que aquí nadie está por obligación, que a usted nadie le fue a quitar la chamarra de encima hoy, no pasó el líder ahí en todas las casas de los hermanos de su grupo, bueno, vamos, ya es hora del grupo, ya es hora de la iglesia, perdón, y quitando las chamarras para que se levantaran, como recuerdo que sí hacía mi papá con nosotros, que no nos queríamos levantar y en San Miguel era frío, hermano. Y bueno, era la manera en que nos hacía que despertáramos, ¡pum!, afuera del chamar, y abría la ventana, porque yo estaba acostado el día, estaba la ventana, ya pasaba la gente, y lo miraban bien a uno. Entonces, y como ya no usamos pijama, allá es la pijama de Adán nada más, San Miguel, recuerden, ¿de dónde vengo, hermano? Yo vengo del monte. Y entonces sí había que levantarse, ¿verdad? No quedaba de otra. A ustedes no les hacen así los líderes, hermanos. No. Todo es voluntario aquí en la obra del Señor. Y eso es lo más maravilloso, cuando las cosas se hacen por voluntad, no por obligación. Cuando es por voluntad, uno disfruta lo que hace. Cuando lo hace a la fuerza, otra vez yo. Haciendo berrinche. ¿Crees que Dios se agrada de eso?
¿Que eso es de bendición para la obra del Señor? De ninguna manera. Pero hay que tener disposición a gastarse personalmente. Si no tenemos la disposición, está normal. Dios busca hombres y mujeres dispuestos. La idea de gastarse personalmente es ponerse al servicio para sufragar sus gastos y aún los de los demás, si es necesario, si no hay posibilidades. La idea de no ser carga a otro, por el contrario, es encargarnos de ellos. En vez de ser carga, ayudarles con sus cargas. Pongamos nuestra vida al servicio de los demás. Pero miren cómo es la obra, cómo es la iglesia, porque cuando esto sucede en cada uno de nosotros, se vuelve algo recíproco. Y entonces yo estoy preocupado por sus cargas, usted está preocupado por las mías, y terminamos ayudándonos y bendiciéndonos mutuamente y edificándonos mutuamente. Y así es como el Señor se glorifica en la iglesia. Y lo hacemos por amor a las personas, dice el apóstol Pablo. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. La pasión que había en Jesús es la misma pasión que había en el apóstol Pablo. Porque Jesús dice que vio en una ocasión las personas y los vio con gran tristeza, incluso él lloró, porque allá la gente era como ovejas que no tienen pasto. Y el apóstol Pablo, si hay alguien que fue apasionado en el Evangelio, fue el apóstol Pablo, para que dijera que es necesario que yo pierda mi salvación, que yo sea condenado, pero que los míos se salven, decía él. Eso es lo que yo quiero. Estaba intentando emular a Cristo de tal manera que si él podía poner su vida por ellos, excelente. No es que se pueda hacer eso. No es que entonces yo me voy a morir pues y voy a pedir que el Señor me mande al infierno para que mi familiar que no quiere recibir a Cristo se vaya al cielo. No, no es así, no ocurre así, pero muestra la pasión del apóstol Pablo, muestra el amor por las personas. Por eso el tema de la serie es: pongo mi vida para salvación de las personas. Si amamos verdaderamente a las personas, no solo no les vamos a hacer carga, sino les vamos a apoyar, les vamos a ayudar y vamos a velar porque su salvación sea segura, que eso es lo primordial. Y eso, aunque no le agradezcan, aunque sean malagradecidos, porque hay que reconocer, y hay que decirlo también con claridad, que en la iglesia, como en cualquier lugar, hay gente malagradecida. Hay desagradecidos y hay malagradecidos. ¿Cuál es la diferencia entre malagradecidos y desagradecidos? ¿Creen ustedes? Desagradecido es el que no agradece, no da las gracias, no dice: ay, gracias pastor, gracias líder por haberme venido a visitar, gracias por ayudarme. Ah, vaya, dice nada más. Cuando le dan algo, eso no es. Eso es ser desagradecido. Pero ahorita me metí con los malagradecidos. Los malagradecidos son los que miran cuánto le dan y se hacen cara feas que no les gustó. Eso es ser malagradecido. Y aquí, miren lo que dice el versículo 15 en la parte final: aunque amándoos más, sea amado menos. El apóstol está diciendo: si llega al extremo en que yo pongo lo mío con el mayor placer, no me aprovecho de los demás, no soy carga para ellos, no busco sus posesiones, y además de eso yo me gasto, y aún llega al extremo que al yo gastarme por amor por ellos, ni siquiera me dan las gracias, o incluso se enojan conmigo, porque hay personas que se van enojadas de las iglesias con los pastores. Hay personas que ya no le hablan a sus pastores después de que se fueron y los encuentran en la calle, ni buenos días les dice. Eso es ser amado menos. Eso es ser visto con rencor, como que algo intencionalmente el pastor hubiera hecho por las personas para afectarles. Pero suele suceder, mis amados hermanos, y causa gran tristeza en el corazón, causa un gran dolor en el corazón,
Pero Pablo dice, aún si eso llega a suceder, yo sigo estando dispuesto. Si eso llega a suceder, yo de todas maneras lo voy a seguir haciendo. ¿Y sabe cuál era la base primordial del apóstol Pablo? Mi recompensa no está aquí en la tierra. Mi recompensa está en el cielo. Allá me espera mi galardón. Allá voy a ser premiado. Allá voy a ser reconocido. Y esto me hace recordar lo que alguna vez ya les conté de un misionero que se fue muchos años a trabajar al África, me parece. Y al final de los años, ya siendo una persona muy grande, él venía de regreso para su país, para su tierra. Tuvo que abordar un barco para cruzar el mar y llegar a su país. Y da la casualidad que en el barco donde él se subió venía también un personaje importante del país a donde él iba. Y cuando llegaron a su país había cohetíos, había bombas, había música para dar la bienvenida a ese personaje importante. Y el misionero pensó que era para él. Ay, cómo me están recibiendo mis paisanos después de tantos años de ir a hacer misiones. Y entonces la esposa le dice, no, mi amor, no es para nosotros, es para él. Es que él ya llegó a casa, nosotros no hemos llegado a casa. Cuando lleguemos a casa, allá nos van a recibir así, allá nos van a hacer fiesta, allá nos van a celebrar. Y ese es el sentir del apóstol Pablo aquí. Aunque aquí yo no reciba ningún reconocimiento, ninguna medalla, ni ninguna palmada, en el cielo seré reconocido. Así que, amados hermanos, nosotros podemos decir que estamos en un país realmente especial, un país rico y de bendición, que lamentablemente ha sido mal manejado por quienes han estado en el poder a lo largo de los años. Y sin embargo, dentro de toda esa idiosincrasia, se nos ha enseñado a poner la mano, pero para recibir. Siempre la idea es recibir. Guatemala es un país rico, pero está poniendo la mano para recibir, para ver qué. Y eso no me dejarán mentir ustedes, que a nosotros nos sucede también. A ver qué me trae. A ver qué me trae. Es mi cumpleaños, a ver qué me da. Y a veces no nos dan nada, a veces no nos traen nada. Nos pasa el árabe que le dice a su amigo Arbano, préstame tu martillo. No, porque se gasta, dice el otro. Arbano, préstame tu martillo. No, porque se gasta. Entonces tendré que usar el mío. El otro. Los dos eran tacaños. ¿Cómo le han reconocido a usted lo que ha hecho en la obra del Señor? Sea mucho o sea poco, sea un puesto principal en la iglesia o sea un puesto secundario, un ministerio que ni se nota lo que usted hace. ¿Qué le han dicho a usted? ¿Qué reconocimiento le han dado? O quizá le han agradecido mal, quizá ni le han dado siquiera una palabra de estímulo, y incluso el pastor ni le ha dicho gracias. Pero cuando lleguemos a casa seremos reconocidos. Quiero que cierren sus ojos.